Cuando pensamos en Cristiano Ronaldo, solemos pensar en los goles, pensamos en la Champions League, pensamos en los balones de oro, pensamos en los récords, y es lógico, después de todo, estamos hablando de uno de los futbolistas más exitosos que han existido. Pero creo que la mayoría de las personas no entiende realmente qué hizo Cristiano Ronaldo, porque su legado no son sus goles, su legado es algo mucho más grande. Hoy vivimos en un mundo donde es normal ver futbolistas que cuidan obsesivamente su alimentación, jugadores que tienen nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, rutinas específicas para dormir, entrenamientos personalizados y una disciplina casi militar. Hoy parece normal, pero hubo una época donde no lo era, y entonces apareció Cristiano Ronaldo, porque Cristiano no solo se convirtió en una leyenda, Cristiano ayudó a redefinir lo que significa ser futbolista. Y quizás por eso su influencia sigue siendo tan grande incluso después de más de 20 años en la élite. Pero para entender cómo ocurrió eso, tenemos que volver al principio, mucho antes de los récords, mucho antes de las finales, mucho antes de CR7. Tenemos que volver a Madeira. Antes de ser una superestrella mundial, Cristiano era simplemente un niño. Un niño que creció en una isla portuguesa en medio del océano Atlántico. Un lugar lejano del centro del fútbol europeo. Un lugar donde nadie imaginaba que estaba creciendo una de las figuras más importantes de la historia del deporte. Y aquí hay algo interesante, porque cuando escuchamos historias de leyendas solemos buscar el momento en que todo cambió, el instante exacto donde nació la grandeza. Pero con Cristiano parece diferente, porque cuando observas su historia aparece un patrón constante, una característica que estuvo presente mucho antes de la fama, mucho antes del dinero, mucho antes de los trofeos: la inconformidad. Cristiano parecía incapaz de conformarse. Mientras otros niños soñaban con llegar, él parecía obsesionado con avanzar al siguiente nivel. Y esa obsesión comenzó a mostrar sus consecuencias muy temprano. Con apenas 12 años, tomó una decisión que habría sido difícil incluso para muchos adultos. Abandonó Madeira, abandonó su hogar, abandonó a su familia y se trasladó a Lisboa para unirse a la Academia del Sporting de Portugal. Hoy sabemos cómo termina la historia, pero en aquel momento no había garantías, no existía ninguna promesa de éxito. Solo existía una posibilidad y un niño dispuesto a perseguirla. Imagínate eso por un momento. 12 años, lejos de casa, lejos de sus amigos, lejos de todo lo que conocía. Muchos jugadores talentosos han existido, miles, pero muy pocos estaban dispuestos a hacer sacrificios así desde tan temprano. Y creo que aquí aparece algo que suele pasarse por alto cuando hablamos de Cristiano Ronaldo. La mayoría de las personas ve los resultados, los goles, los títulos, los récords, pero los resultados son la parte visible. La verdadera historia comienza mucho antes, porque Cristiano no se convirtió en Cristiano Ronaldo cuando ganó su primer Balón de Oro, ni cuando llegó al Real Madrid, ni cuando ganó la Champions. La verdadera historia comenzó cuando decidió que nunca sería suficiente, y esa mentalidad terminaría cambiando mucho más que su propia carrera, porque años después, esa misma obsesión terminaría influyendo en generaciones enteras de futbolistas. Cambiaría la forma de entrenar, la forma de competir, la forma de entender el fútbol profesional. Pero para que eso ocurriera, primero tenía que demostrar algo. Y el siguiente paso de esa historia comenzaría en Inglaterra, bajo la mirada de un hombre que vio algo especial en él, un entrenador llamado Alex Ferguson. Cuando Cristiano Ronaldo llegó al Manchester United en 2003, era evidente que tenía talento. Nadie lo discutía. Era rápido, era eléctrico, era impredecible, tenía una técnica extraordinaria. Pero el fútbol está lleno de jugadores talentosos. De hecho, cada generación produce futbolistas capaces de hacer cosas increíbles. Entonces surge una pregunta: si el talento fuera suficiente,
¿Por qué no existen cientos de Cristiano Ronaldo? Porque cuando observamos su carrera aparece algo extraño. Muchos jugadores alcanzan la élite, pocos permanecen en ella y casi ninguno logra mantenerse durante más de 2 décadas. Por eso creo que entender a Cristiano únicamente a través del talento es un error, porque el talento explica cómo llegó, pero no explica cómo se quedó. Y es aquí donde aparece una figura fundamental en esta historia, Sir Alex Ferguson. Ferguson vio algo que muchos ya veían, un joven con condiciones extraordinarias, pero también entendió algo más. El talento de Cristiano todavía era una promesa, no una garantía, porque el joven portugués era brillante, pero también era impulsivo, le encantaban los regates, le encantaba el espectáculo y a veces intentaba resolver todo él solo. Y durante sus primeros años en Inglaterra recibió una crítica constante. Era espectacular, pero todavía no era decisivo. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque muchos jugadores habrían seguido haciendo lo que ya hacían bien. Cristiano hizo algo diferente. Escuchó, aprendió y comenzó a transformarse. Poco a poco empezó a entender que el fútbol de élite no recompensa únicamente el talento, recompensa la evolución. Y entonces ocurrió algo que definiría el resto de su carrera. Cristiano convirtió su desarrollo en una obsesión. No quería ser bueno, no quería ser una estrella, no quería ser uno de los mejores. Quería seguir mejorando, siempre. Y cuando observas las historias de quienes compartieron vestuario con él, aparece una imagen que se repite una y otra vez. Llegaba antes, entrenaba más, se quedaba después, buscaba detalles que otros ignoraban. No porque fuera obligado, porque quería hacerlo. Y aquí hay algo fascinante. Durante años, el fútbol discutió una pregunta: ¿qué es más importante, el talento o el trabajo? Pero Cristiano destruye esa discusión, porque él tenía ambas cosas. Muchísimas personas trabajan duro, muchísimas personas tienen talento. Lo extraño ocurre cuando ambas cosas se encuentran en la misma persona, y eso es exactamente lo que pasó. Por eso, Cristiano nunca fue simplemente un futbolista talentoso, fue un futbolista que decidió exprimir cada parte de su potencial. Y poco a poco, los resultados empezaron a aparecer. Los goles aumentaron, las asistencias aumentaron, la influencia aumentó, y el joven que había llegado a Inglaterra como una promesa comenzó a transformarse en algo mucho más grande. Pero lo más impresionante todavía no había ocurrido, porque la mayoría de los jugadores encuentra una versión exitosa de sí mismo y se queda ahí. Cristiano no. La siguiente etapa de su carrera demostraría algo que muy pocos futbolistas han conseguido. No solo podía mejorar, podía reinventarse, y esa capacidad terminaría cambiando para siempre la forma en que entendemos la excelencia en el fútbol. Hay algo extraño cuando observamos la carrera de Cristiano Ronaldo, algo que pocas veces se menciona. Si tomáramos al Cristiano de 2003 y lo comparáramos con el Cristiano de 2023, parecerían futbolistas completamente distintos. Y eso es rarísimo, porque la mayoría de los jugadores encuentra una versión exitosa de sí mismo y permanece ahí. Cristiano no. Cristiano cambió una y otra vez. El joven que llegó al Manchester United era un extremo, vivía cerca de la banda. Su fútbol estaba basado en la velocidad, en los regates, en el desequilibrio. Era un espectáculo, pero todavía estaba lejos de convertirse en la máquina de gol que conocería el mundo. Y entonces ocurrió algo que definiría toda su carrera. Cristiano entendió que lo que lo había llevado hasta la cima no necesariamente lo mantendría allí y decidió evolucionar. Primero mejoró físicamente, después mejoró su definición, después mejoró su juego aéreo, después mejoró su lectura del juego, después mejoró sus movimientos sin balón y poco a poco comenzó a transformarse. Lo interesante es que mientras muchos jugadores envejecen intentando conservar lo que fueron, Cristiano parecía preguntarse constantemente: ¿qué necesito ser ahora? Y esa pregunta cambió todo,
porque el Cristiano del Manchester United no es el mismo que dominó Europa con el Real Madrid, y tampoco es el mismo que lideró a Portugal, ni el mismo que siguió marcando goles cuando la velocidad ya no era su arma principal. Son versiones distintas, versiones construidas para sobrevivir a contextos distintos, y quizás ahí aparece una de las cualidades más impresionantes de toda su carrera: la adaptación, porque el fútbol cambia, las defensas cambian, los entrenadores cambian, las generaciones cambian, pero Cristiano seguía encontrando las formas de mantenerse en la cima. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante: ¿cuántos jugadores en la historia han logrado ser élite durante 20 años? Muy pocos, y la razón es simple: el fútbol castiga a quienes dejan de evolucionar. Tarde o temprano aparece alguien más rápido, más joven, más fuerte, más fresco. Pero Cristiano parecía entender eso mejor que nadie. Por eso nunca dejó de reinventarse, y cuanto más observamos su carrera, más evidente se vuelve algo. Quizás la mayor virtud de Cristiano nunca fue el talento, quizás tampoco fue la disciplina, quizás fue la capacidad de convertirse en una nueva versión de sí mismo una y otra vez, y mientras él evolucionaba, el fútbol comenzaba a observar, porque otros jugadores empezaron a entender algo. La élite ya no era un lugar al que llegabas, era un lugar donde tenías que reinventarte constantemente para permanecer. Y sin darse cuenta, Cristiano estaba empezando a redefinir lo que significaba ser un futbolista profesional. Pero su influencia no terminaría ahí, porque lo que ocurrió después fue todavía más grande. Ya no se trataba de cómo entrenaba Cristiano, ya no se trataba de cómo jugaba Cristiano, se trataba de cómo miles de futbolistas comenzaron a mirar a Cristiano. Y cuando eso ocurrió, el fútbol empezó a cambiar con él. Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, solemos hablar de sus logros: los goles, los títulos, las Champions, los récords. Pero creo que eso nos hace pasar por alto algo mucho más importante, porque los récords son consecuencias. La verdadera incógnita es otra: ¿qué cambió después de Cristiano Ronaldo? Y cuando observamos el fútbol moderno, la respuesta empieza a aparecer por todas partes. Hoy es normal ver jugadores con nutricionistas, es normal hablar de recuperación muscular, es normal controlar las horas de sueño, es normal trabajar con psicólogos deportivos, es normal entrenar aspectos específicos del rendimiento, es normal prolongar carreras hasta edades que antes parecían imposibles. Pero durante gran parte de la historia del fútbol, eso no era el estándar. Y aquí es donde aparece Cristiano. No porque inventara estas cosas, no las inventó, pero sí se convirtió en el ejemplo más visible de una nueva forma de entender la profesión. Porque para Cristiano, el fútbol nunca fue simplemente jugar 90 minutos, era una forma de vida. Cada detalle importaba, cada entrenamiento importaba, cada comida importaba, cada hora de descanso importaba. Y mientras tanto, todos los otros futbolistas comenzaron a observar y luego comenzaron a copiar. Y después las nuevas generaciones crecieron creyendo que eso era normal, pero no era normal, se volvió normal. Y esa diferencia es enorme, porque Cristiano ayudó a crear un nuevo estándar, un estándar donde el talento ya no era suficiente. Ahora también importaban los hábitos, la preparación, la mentalidad, la capacidad de evolucionar. Y esto es algo fascinante. Muchos jugadores admiran a Cristiano, pero no intentaban copiar sus goles, intentaban copiar su forma de trabajar. Y eso es una influencia mucho más profunda, porque cuando una persona cambia el comportamiento de toda una profesión, ha cambiado esa profesión. Por eso creo que decir que Cristiano fue uno de los mejores futbolistas de la historia es cierto, pero también es insuficiente, porque Cristiano no solo triunfó dentro del sistema, terminó modificándolo. Y quizás el mejor ejemplo de eso sea lo que ocurrió en su propio país, Portugal. Hoy vemos a Portugal como una potencia futbolística. Vemos generaciones llenas de talento, jugadores compitiendo en los mejores clubes del mundo, una selección acostumbrada a luchar por títulos. Pero durante mucho tiempo Portugal no era vista así. Sí, había tenido grandes jugadores, había producido talento, pero existía una diferencia enorme entre producir talento
y creer que podías conquistar el mundo. Y ahí es donde Cristiano cambió algo mucho más importante que el fútbol. Cambió la mentalidad, porque durante años millones de portugueses vieron a uno de los suyos convertirse en el jugador más dominante del planeta. Lo vieron competir contra los mejores, lo vieron ganar, lo vieron desafiar límites que parecían imposibles. Y mientras tanto, una nueva generación creció bajo esa influencia. Una generación que ya no soñaba con competir, soñaba con ganar. Y eso cambia todo, porque las grandes figuras no solo dejan trofeos, cambian lo que una generación considera posible. Por eso cuando observamos la Portugal actual, es difícil no ver la huella de Cristiano Ronaldo. No porque él haya creado a cada jugador, sino porque ayudó a cambiar el entorno donde esos jugadores crecieron. La mentalidad, la ambición, las expectativas, y quizás esa sea una de las formas más profundas de influencia que puede tener un deportista. No cambiar un partido, no cambiar una temporada, cambiar la forma en que millones de personas entienden sus propios límites. Y mientras el fútbol absorbía esa transformación, Cristiano estaba construyendo algo todavía más grande, algo que sobreviviría incluso después de que dejara de jugar. Porque Cristiano Ronaldo ya no era solamente un futbolista, estaba convirtiéndose en un símbolo. Hay algo curioso sobre las grandes leyendas. La mayoría son recordadas por lo que hicieron, pero algunas terminan convirtiéndose en algo más, se convierten en símbolos. Y creo que eso es exactamente lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo, porque en algún momento de su carrera, Cristiano dejó de ser únicamente un futbolista y comenzó a convertirse en una idea reconocible en cualquier lugar del planeta, porque hoy puedes viajar prácticamente a cualquier rincón del mundo y encontrarás personas que quizás nunca vieron un partido completo, pero conocen quién es Cristiano Ronaldo. Conocen su celebración, conocen su nombre, conocen su historia, y eso es extraordinario, porque el fútbol es el deporte más popular del mundo, pero incluso dentro del fútbol son muy pocos los que logran trascenderlo. Y aquí hay algo que suele pasar desapercibido. Hoy estamos acostumbrados a que los futbolistas construyan marcas personales, redes sociales, patrocinios, empresas, identidades propias. Pero cuando Cristiano comenzó, ese mundo era muy diferente. La mayoría de los futbolistas dependía de sus clubes, dependía de sus actuaciones, dependía de la prensa. Cristiano entendió algo antes que muchos. Su carrera tendría un final, pero su influencia no tenía por qué terminar con ella. Y así nació CR7. Lo interesante es que CR7 nunca fue simplemente un logotipo, nunca fue simplemente una estrategia comercial. Era la representación de algo mucho más profundo. Representaba una filosofía, una obsesión por mejorar, la ambición, la disciplina, la búsqueda constante de excelencia. Y eso explica por qué millones de personas comenzaron a identificarse con él, porque no estaban siguiendo únicamente a un futbolista, estaban siguiendo una mentalidad. Y cuanto más crecía Cristiano, más evidente se volvía su impacto cultural. Su celebración comenzó a aparecer por todas partes, en niños, profesionales, aficionados, futbolistas, basquetbolistas, tenistas, luchadores, atletas de disciplinas completamente distintas, todos replicando el mismo gesto, el mismo grito, el mismo símbolo. Y eso es fascinante, porque cuando alguien imita un gol, está copiando una jugada. Cuando alguien imita a Cristiano, está copiando una filosofía. Y ahí es donde entiendes que estamos hablando de algo diferente, porque los grandes futbolistas inspiran futbolistas, pero las grandes figuras inspiran personas. Y Cristiano terminó convirtiéndose en una de esas figuras, no porque fuera perfecto, no porque nunca fallara, no porque nunca fuera criticado, sino porque durante más de 20 años encarnó una idea extremadamente poderosa, la idea de que siempre puedes aspirar a más, y cuanto más analizamos su historia, más claro se vuelve. Quizás los goles no son el centro de su legado, quizás tampoco lo son los títulos, ni siquiera los récords. Quizás el centro de su legado es la influencia, la cantidad de personas que cambiaron algo en su vida después de observar su ejemplo. Y cuando una influencia alcanza esa escala, ya no estamos hablando de solamente un futbolista,
Estamos hablando de un fenómeno cultural. Pero incluso eso nos lleva a una última pregunta. Una pregunta quizás más importante que todas las anteriores. ¿Qué es lo que realmente quedará cuando Cristiano Ronaldo ya no esté en una cancha? Porque tarde o temprano todos los récords son amenazados, todas las carreras terminan y sin embargo la de Cristiano parece destinada a hacerlo. Cuando Cristiano Ronaldo se retire definitivamente, algo inevitable ocurrirá. Llegará una nueva generación, nuevos récords serán perseguidos, nuevas estrellas aparecerán y como siempre ocurre en el deporte, muchas personas intentarán comparar. ¿Quién fue mejor? ¿Quién ganó más? ¿Quién tenía más talento? Es una discusión que probablemente nunca terminará, pero creo que hay algo mucho más interesante. ¿Qué queda después de Cristiano Ronaldo? Porque cuando observamos su carrera completa, es difícil pensar únicamente en los goles, es difícil pensar únicamente en los títulos, es difícil pensar únicamente en los récords, porque cuanto más analizamos, más evidente es que Cristiano no dejó solamente una carrera, dejó un modelo que cambió la forma en que miles de futbolistas entienden su profesión, un modelo que ayudó a redefinir la preparación física, la disciplina, la longevidad, la mentalidad competitiva, la búsqueda constante de mejora. Y puede que esa sea su mayor obra, porque los goles desaparecerán entre nuevos goles, los récords serán perseguidos, algunos incluso serán superados, pero la huella que dejó en la cultura del fútbol es mucho más difícil de borrar, porque el fútbol que existe hoy no es el mismo fútbol que existía cuando Cristiano llegó, y aunque muchas personas contribuyeron a esa transformación, es imposible contar esa historia sin hablar de él, sin hablar del niño que salió de Madeira, sin hablar del joven que entrenaba más que todos, sin hablar del futbolista que se reinventó una y otra vez, sin hablar del hombre que convirtió la excelencia en una obsesión. Y el ejemplo más hermoso de todo esto es Portugal, porque durante décadas Portugal produjo talento, pero Cristiano ayudó a sembrar algo diferente, la creencia, la convicción de que un portugués podía convertirse en el mejor del mundo, la convicción de que Portugal podía ganar, la convicción de que los límites estaban mucho más lejos de lo que parecían, y cuando una persona cambia lo que una generación cree posible, su influencia va mucho más allá del deporte. Por eso la historia de Cristiano Ronaldo no es solamente la historia de un futbolista, es la historia de una transformación, la historia de alguien que pasó de perseguir un sueño a redefinir una profesión entera. Y por eso millones de personas siguen fascinadas con él, porque Cristiano Ronaldo representa algo que va mucho más allá del fútbol. Representa la idea de que siempre existe un siguiente nivel, que siempre puedes mejorar, que siempre puedes evolucionar, que siempre puedes aspirar a más. Y al final, quizás esa sea la razón por la que resulta tan difícil imaginar otro Cristiano Ronaldo. No porque nunca vuelva a existir otro gran futbolista, lo sabrá. No porque nunca vuelva a existir otro goleador extraordinario, también lo habrá, sino porque es extremadamente raro encontrar a alguien capaz de sostener esa obsesión durante toda una vida. El niño de Madeira soñaba con llegar a la cima, lo que probablemente nunca imaginó es que terminaría cambiando la montaña entera.